4 miembros de la realeza más locos de la historia, fue una enfermedad mental. Muchos monarcas han dejado su huella en la historia por muchas razones. Algunos ganaron fama con impresionantes victorias militares, otros con reformas sociales. También están los que ganaron la infamia de reinados desastrosos en los que se perdió dinero o se derrotó a la patria. Luego están aquellos que han sido inmortalizados por su enfermedad mental. Si bien a menudo se cuentan historias de miembros de la realeza, locos, como el rey Jorge III o Calígula, ¿realmente entendemos la vida de estos monarcas? ¿Cómo experimentaron la enfermedad mental en un mundo sin medicina moderna? Este video cuenta la historia de 4 miembros de la realeza, locos, de la historia. Número 1. Rey Jorge III de Inglaterra. El rey Jorge III de Inglaterra es quizás el monarca europeo más conocido que sufre de locura. La historia lo inmortaliza como el rey que perdió Inglaterra, sus colonias en América y gran parte de sus riquezas. Nacido en junio de 1738, Jorge era el hijo mayor del príncipe de Gales, Federico, y su esposa, la princesa de Sajonia-Gotha, Augusta. George no solo fue el primer monarca de Hannover en nacer en Inglaterra, sino también el primero en usar el inglés como primera lengua. Hasta hace poco, los historiadores atribuían la locura del rey a un trastorno sanguíneo genético llamado porfiria, que tenía síntomas como orina azul junto con dolor. Sin embargo, una investigación reciente realizada por historiadores de la Universidad de Londres encontró que la locura probablemente fue causada por una enfermedad mental en lugar de una enfermedad hereditaria. Llegaron a esta conclusión analizando las propias cartas escritas a mano de Jorge III y considerando su uso del lenguaje. Descubrieron que durante sus periodos de locura, George tendía a usar oraciones mucho más largas de lo habitual. Por ejemplo, una de estas oraciones tenía la friolera de 400 palabras. También tendía a repetirse cuando estaba enfermo y usaba un vocabulario mucho más creativo y complejo. Los investigadores notaron que estas tendencias son las mismas que se observan en los pacientes modernos que se encontraban en medio de una fase maníaca de una enfermedad psiquiátrica. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que era probable que George estuviera teniendo un episodio maníaco al escribir estas cartas en particular. Los historiadores también han examinado cartas escritas por quienes observaron al rey durante estos episodios. Algunos informan que hablaba hasta echar espuma por la boca, además de tener convulsiones. Los historiadores han explicado informes de orina azul como producto de la medicina del rey. Este medicamento contenía una flor de color azul oscuro llamada genciana y famosa por convertir a menudo la orina en azul. Eventualmente, los episodios maníacos de George regresaron con tanta frecuencia que, hacia el final de su reinado, se retiró por completo del ojo público. Residió en Kew Palace, Richmond, donde realizó negocios de forma privada. Número 2. Calígula, emperador de Roma. Calígula fue emperador de Roma desde el 37 después de Cristo hasta el 41 después de Cristo y podría decirse que es otro de los gobernantes más famosos que ha sufrido de locura. Muchos creen que estaba loco y su reinado ha quedado inmortalizado en la historia como desastroso. Sin embargo, existe cierto debate sobre si Calígula era realmente un enfermo mental o si solo era un ejemplo de los desastres que pueden ocurrir cuando a un joven de 24 años se le otorga un poder ilimitado y un dinero aparentemente ilimitado. Un mito común sobre Calígula es que estaba tan enojado que nombró cónsul a su caballo. El caballo se llamaba Incitatus y se decía que el animal, o Calígula en su lugar, invitaba a personas importantes a cenar con él. Sin embargo, los eruditos ahora están bastante seguros de que esto es un mito y que Calígula no hizo cónsul a su caballo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos creen que Calígula tenía algún tipo de enfermedad mental. Algunos creen que era una enfermedad parecida a la epilepsia moderna. Como muchos miembros de la realeza en esta lista, Calígula experimentó muchos eventos traumáticos y se cree que podrían haber sido la causa de su enfermedad mental. Independientemente de su estado mental, Calígula fue extremadamente cruel y tomó algunas decisiones cuestionables.
Por ejemplo, se dijo que a principios del año 40 después de Cristo condujo a su ejército a la costa norte de la Galia, donde ordenó a las tropas que recolectaran conchas. Llamó a las conchas el botín del océano conquistado. También quemó rápidamente el dinero que quedaba en la tesorería después de su adhesión. Sin embargo, se discute si esto fue un acto de locura o debido a su inexperiencia. Para compensar lo que perdió, Calígula tuvo que recurrir a la extorsión de los ciudadanos romanos más ricos, así como a la confiscación de sus propiedades. Número 3. Carlos VI de Francia. El caso de locura vivido por Carlos VI de Francia, gobernó de 1380 a 1422, es particularmente interesante. Escribiendo en 1613, Miguel de Cervantes registró que el rey era un hombre infeliz y que imaginaba que estaba hecho completamente de vidrio. Conocido como el delirio de cristal, Charles no fue el único que sufrió este delirio en particular. La enfermedad se caracterizaba por la creencia de que fácilmente se podía hacer añicos parte o todo el cuerpo como si fuera un cristal. En 1990, en su obra titulada A Strange King of Melancholy, Reflections on the Glass Illusion in Europe, 1440 a 1680, Hillspeak escribió que Charles fue posiblemente el primer caso de un hombre que creía que todo su cuerpo estaba hecho de vidrio. Parece haber registros de esta enfermedad mental en particular a lo largo de la historia, y parece haber estado presente en su forma más temprana en el periodo clásico como un miedo a estar hecho de cerámica en lugar de vidrio. En el siglo II DC, por ejemplo, Rufo de Efeso registró el caso de un hombre que se pensaba que estaba construido completamente de cerámica. Los que lo rodeaban estaban preocupados por el estado mental del rey, incluso el Papa Pío II señaló que su enfermedad empeoró cada día hasta que su mente desapareció por completo. A veces pensaba que era de cristal y que no se dejaría tocar. Puso barras de hierro en su ropa y en todos los sentidos se protegió para no caerse y romperse. Se decía que Charles estaba tan preocupado por aplastar que comenzó a usar ropa reforzada y, a menudo, prohibía a sus cortesanos que se le acercaran. Parece que su primer episodio maníaco ocurrió en 1392, cuando, aparentemente sin provocación, asesinó a 4 de sus caballeros. Entonces, solo un año después, Charles y algunos de sus cortesanos se vistieron con disfraces para una celebración. Para horror de todos, una chispa voladora aterrizó en uno de los disfraces y lo encendió. El fuego se extendió a los otros hombres. Solo sobrevivieron el rey y otro de sus compañeros. Ahora se piensa comúnmente entre los historiadores que este evento condujo a un aumento de la locura del rey. Sin embargo, la locura de Charles iba más allá de esta ilusión de cristal. Se dice que, en algún momento, no reconoce a su esposa o hijos y corre salvajemente por el palacio. Recibió el apodo de Carlos el Loco. En noviembre de 1405, se registró que el rey se negó a bañarse durante 5 meses. Se cubrió de llagas infectadas y de piojos, y solo cedió cuando su médico lo obligó a tomar una ducha. Número 4. Princesa Alexandra de Baviera. Otro miembro de la realeza que compartió la ilusión de cristal de Carlos VI de Francia cientos de años después fue la princesa bávara Alexandra, que vivió entre 1826 y 1875. La ilusión de cristal de Alexandra era ligeramente diferente a la de Charles. Creía, más que estar hecha de cristal, que de niña se había tragado un piano de cristal. Se decía que se arrastraba por los pasillos del palacio por miedo a romper el piano que llevaba dentro. Estaba convencida de que esto podría pasar si chocaba con algo o alguien. Algunos estudiosos creen que Alexandra también pudo haber tenido una enfermedad mental similar al trastorno obsesivo-compulsivo moderno. Estaba obsesionada con la limpieza y, según los informes, solo vestía ropa blanca. La ilusión del cristal parece haber llegado a Alexandra por primera vez después de un escándalo que involucró a su padre. El rey Luis I otorgó títulos a Lola Montes, que era actriz, bailarina y su amante.
Esto habría alentado la ira de los funcionarios en torno al rey y tendría consecuencias duraderas para sus hijos que aún vivían en el palacio. Comprensiblemente, esto fue muy estresante para Alexandra y sus otros hermanos, por lo que es muy probable que el desarrollo de la ilusión de cristal fuera una respuesta a estos eventos traumáticos. Ahora se postula que el delirio también estaba relacionado con ideas sobre la pureza. Se creía comúnmente en este periodo que la pureza podía perderse fácilmente. A pesar de esto, fue tenido en alta estima, especialmente por las mujeres jóvenes. Algunos creen que las presiones sobre estos individuos para ser puros eran tan intensas que desarrollaron un miedo paralizante de ser impuros y, por lo tanto, corrompidos, como cristales rotos. Sin embargo, la gente del siglo XVII creía que la ilusión del vidrio era una forma de melancolía. Aunque no existen otros registros de personas que pensaron que se habían tragado un piano, como hemos visto, existen muchos relatos de personas que creyeron que estaba hecho de vidrio. Algunos creían que solo ciertas partes de su cuerpo, como el brazo, por ejemplo, estaban hechas de vidrio. Se cree que algunos se convirtieron en lámparas, jarrones o algún tipo de cántaro. A pesar de estos matices, esta enfermedad mental se caracterizaba por el miedo a romperse y, en algunos casos, miedo a la luz solar directa. La ilusión era común desde la época antigua hasta el siglo XIX y era más común entre la nobleza. Muchos creen que esto se debió a la presión que se ejercía sobre las personas, especialmente las de noble cuna, para que permanecieran puras y castas hasta el matrimonio. Por supuesto, también podría ser porque este es el tipo de personas que tenemos más registros de la enfermedad porque eran los que sabían leer y escribir. Reales locos. En conclusión, es evidente que muchos monarcas padecían algún tipo de enfermedad mental. Muchas de estas personas en el poder habrían experimentado eventos muy traumáticos, como Charles y las fantasías o Alexandra y la amante de su padre, que pueden haber tenido impactos mentales duraderos. Otros pueden haber sido simplemente jóvenes e inexpertos. Si bien hay muchos registros de monarcas que sufrieron lo que podríamos considerar locura, sus historias pueden brindar una perspectiva interesante sobre las primeras percepciones de la enfermedad mental y sus tratamientos. Es importante reconocer el poder que tienen nuestras ideas modernas. Ahora se enseña comúnmente que el diagnóstico retrospectivo es una empresa problemática y debemos ser cautelosos al aplicar nuestras definiciones modernas de enfermedad al pasado. Ahora tenemos una comprensión completamente diferente de la enfermedad, que ha sido definida en gran medida por el avance científico. Por lo tanto, los historiadores recomiendan que seamos cautelosos al aplicar las definiciones modernas de enfermedad y dolencia a personas del pasado. Sobre todo porque muchas enfermedades mentales que ahora podemos diferenciar claramente, como la epilepsia o el trastorno bipolar, se consideraban en el pasado simplemente como manifestaciones diferentes de la misma enfermedad, la locura. Sin embargo, si se aborda con una actitud y un enfoque de investigación objetivos y sin prejuicios, la investigación de la locura temprana puede decirnos mucho sobre las actitudes hacia los enfermos mentales en la historia. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías a alguno de estos realeza y sus locuras? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.